Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Un domingo más para compartir con todos ustedes durante 60 minutos el tema que elegimos hoy, que es el encalado de suelos, una técnica que en otros países ya se utiliza hace mucho tiempo y que acá en Uruguay hace un tiempo determinado que se comenzó a hablar del tema y a aplicar en algunos casos. Y bueno, de esto vamos a hablar hoy. ¿Es el sostén para la agricultura del futuro? Bueno, de todo esto vamos a estar conversando, como decíamos, en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele. Vamos a comenzar a mencionar a los invitados y a saludarlos los que están en la mañana de hoy. Rubén Silvera, director de Revista Verde, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para ti, buenos días para todos. Vamos a recibir también a Enrique Carlos Oyarzábal, es presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores. Enrique, buen día, gracias por venir. Buenos días, Juan. Gracias. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Diego Guigu, es gerente de producción de Agronegocios del Plata. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Un placer estar por aquí. Y recibimos también al ingeniero agrónomo Juan Manuel Erro, es gerente de Villa Trigo. Juan Manuel, buen día, gracias por estar acá. Buen día, Juan. Buen día a la audiencia. Un placer. Andrés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Juan. Un placer estar como siempre. Ya rápidamente, de la mano de Clipex, nos vamos a ir al destacado de la semana. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia y seguridad. Soluciona con llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Bueno, muy bien, Andrés. Vamos a hablar de la producción de carne en el mundo. Sí, porque hubo unas proyecciones interesantes de la FAO y la OCDE con una mirada más de mediano plazo, a 10 años. ¿Cómo va a ser un poco la foto de la producción de proteína, de todas las proteínas a nivel general? Con un aumento muy importante, más de 40 millones de toneladas, 12% de aumento al año 2033. La carne aviar va a tener un aumento de 1,4% anual y va a cerrar el 2033 en unos 160 millones de toneladas. La carne porcina, un aumento del 0,5% anual, 131 millones de toneladas para el año 2033. La carne vacuna, una proteína que nos interesa a nosotros, 1% de aumento anual de aquí a 2033, 81 millones de toneladas se van a producir en el mundo, y la carne ovina, 1,3% de aumento anual, 19 millones de toneladas al año 2033, sin dudas que son crecimientos interesantes, sobre todo la carne aviar, que es la más importante en volumen en todos los países, con un aumento, la verdad, que muy expresivo. Ahora vamos a ver un poquito en la segunda placa cómo se va a comportar el comercio, porque aquí hay, creo que, algunos datos interesantes de cómo va a ser la dinámica. Obviamente que toda esa producción que hablamos de casi 400 millones de toneladas se comercia alrededor del 10%, o sea, unos 40 millones de toneladas son lo que salen de los países, obviamente, a diferentes mercados. Y como dato relevante de estas proyecciones de la FAO y la OCDE, manejan un crecimiento de la demanda del sudeste asiático, sobre todo, de los países africanos. Esto me parece interesante porque hay una proyección de que la renta de los países africanos va a ir aumentando en la próxima década y eso va a dar oportunidad de que ingrese más carne vacuna en este mercado. Eso es interesante para Uruguay, para explorar, quizás no para carne de mucho valor, pero sí para menudencias y para otro tipo de proteínas o de corte más baratos, por decirlo de alguna forma, o que también jugadores de peso, como el caso de Brasil, vuelquen más carne en esos mercados y dejen espacio en otros nichos de mayor valor. Creo que acá hay un cambio importante. También China va a ir perdiendo peso relativo en el comercio, según estas proyecciones. China va a tener un aumento de su producción interna muy importante en todas sus proteínas y eso de alguna forma va a hacer que sus necesidades de importación sean un poco menores a las que vimos en la última década. Así que vamos a tener, como resumen, a África con un protagonismo interesante en la demanda, el sudeste asiático, que, como decía también, y un aumento de la producción también fuerte de los principales jugadores de la proteína de la carne vacuna. Estados Unidos, Australia y Brasil van a estar aumentando su producción de carne en la próxima década y también India, que es un jugador muy importante, produce carne de búfalo, pero exporta más de 1 millón de toneladas. Otro país que también va a estar aumentando su comercio. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo contigo. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, red social X, Facebook, Instagram como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube y además, si quieren ver los programas anteriores, lo pueden hacer también a través de la web tele12.com. Pausa y enseguida regresamos.
Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Con más de 15 años de trayectoria, Verde se transforma para la llegada de Verde Media. La información y los eventos del campo en la misma plataforma multimedia. Las novedades del agro, entrevistas y coberturas ahora están en Verde News. La transmisión de conferencias, eventos y agenda están en Verde Live. Evolucionar. De eso se trata. Verde News y Verde Live son parte de Verde Media. www.verdemedia.com.uy. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento. Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar del encalado de suelos en nuestro país. Presentado por Zambrano y Compañía. Zambrano remata calidad y cantidad, todas las razas en todo el país. Vea nuestra cartelera de remates y súmese a la mayoría. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Avín.
Súmese a la mayoría con Zambrano. Haga solo buenos negocios. Catálogos, videos, preofertas en zambrano.com.uy. Todas las razas en todo el país. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! A 2 años de su inicio, la Asociación Agropecuaria de Dolores presentó los resultados del proyecto de encalado que es realizado por la consultora Unicampo Uruguay que dirige el ingeniero Esteban Hoffman. El trabajo pone el foco en la problemática de la acidificación de los suelos bajo uso intensivo en Uruguay. Entre los impactos negativos de cultivar en suelos ácidos, se destaca una menor disponibilidad y absorción de ciertos nutrientes, menor crecimiento radicular y actividad microbiana, persistencia de herbicidas y condiciones más favorables para la proliferación de ciertos patógenos. Para el proyecto se consideraron 8 sitios contrastantes, observándose, tras encalar, cambios importantes en los rendimientos, con un promedio de 30% de impacto en productividad, llegándose a observar incluso hasta un 70%. Estas mejoras de rendimiento se observaron en todos los cultivos sembrados, es decir, soja, colza, vicia villosa, trigo, cebada y avena. Se observó además un importante aumento del pH e incrementos de nutrientes como fósforo y potasio. Si bien se trata de una inversión importante, es amortizable por el aumento de la productividad y el ahorro que provocaría en nutrientes. En esa línea, los desafíos pasan por la adopción de esa tecnología en los campos arrendados. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a hablar del tema. Dicho así, encalado de suelos, quienes están en el tema, por supuesto que saben de qué se trata, pero bueno, esto es una pantalla muy amplia. Diego, ¿qué es el encalado de suelos? Para aquellos que no tienen idea de qué se trata. Bien, el encalado de suelo consiste en agregar carbonato de calcio a los suelos agrícolas que han tenido, por alguna manera, la decreción en el pH. Entonces lo que hace encalarlos es levantar el pH como indicador principal. Pero a su vez agrega calcio a los suelos y bueno, es algo que digamos que es buscado y es una práctica que es muy común en el mundo, como nombraba muy bien el informe. Y bueno, la agricultura es bastante reciente en Uruguay, entonces estos problemas se empiezan a dar con la intensificación y cuando empezamos a aumentar productividad se da una decreción del pH que se corrige con encalado. Que en definitiva mejora el suelo, para que entienda. Exacto, bien, exacto. Perfecto. Juan Manuel, ¿cuándo comienza este proyecto que ustedes empezaron a trabajar en la agropecuaria? El proyecto en sí comienza hace 2 años y medio más o menos, pero la idea surge hace un poquito más de 3 años. En nuestros viajes con la agropecuaria veíamos que en otras partes del mundo, como Mato Grosso, en Paraguay lo mismo, en los viajes a Estados Unidos, o sea, la práctica de encalado era la primera práctica que encaraba un agricultor a la hora de decidir sembrar un campo. Y entonces nos preguntábamos por qué en Uruguay no había estudios contemporáneos que tengan, vamos a decir, el impacto del encalado en la agricultura de hoy. Entonces nosotros decidimos armar un proyecto en el cual la agropecuaria es el articulador, la consultora Unicampo lleva la parte técnica y después conseguimos los fondos con 3 empresas que fondearon el proyecto, un proyecto que cuesta $250.000 en 4 años. Y realmente el proyecto es para ver, o sea, a partir de qué pH tenemos impacto, cuánto dura el proceso de encalado, porque no nos olvidemos que es una práctica que no se puede medir como un costo, sino como una inversión. Y bueno, para eso tenemos que saber en cuánto amortizarla. Y están con los primeros datos, ya están surgiendo datos de ese trabajo que está llevando adelante la agropecuaria. En 2 años ya venimos con 4 zafras de resultados, obviamente una zafra perdida como fue la zafra pasada de verano, esta no la anterior, pero con resultados muy promisorios, no solo en cultivos los más comunes como trigo, soja, maíz y colza, sino que también estamos hablando de una práctica que impacta en avena, ni que hablar en alfalfa. Entonces es una práctica que se debe encarar a nivel país y no necesariamente agrícola. Enrique Carlos, ¿cuánto es el interés que se ve de los productores que están por fuera de esto, digamos, que empiezan a pispear, a mirar, a ver qué es lo que se puede hacer? Bueno, esto ha despertado gran interés porque la información es muy contundente. Lo que se está viendo como resultados es que los aumentos en productividad son reales, que la mayoría de los suelos reaccionan positivamente al encalado
y eso genera varios efectos secundarios, además del cambio en el pH, que es la mejora en la liberación de los nutrientes, el aumento de los rendimientos de los cultivos, y bueno, eso al empezarlo a ver el productor se empieza a interesar, empieza a mirar para atrás, a ver sus suelos, en qué situación se encuentran, y hacer consultas, y bueno, lo que ha intentado hacer la agropecuaria con toda esta información, una vez presentada a quienes nos debemos, que es quienes financiaron todo este proyecto, es hacerla pública, porque este proyecto no tiene más interés que el bien común de todos los productores uruguayos. Y así, Diego, ¿cuántas chacras o cuántos sitios se han elegido para llevar adelante justamente el proyecto? ¿Qué rotación se puede contemplar allí? ¿Qué se puede destacar justamente? Bien. Lo que buscamos primero fue, bueno, ¿cuándo surge el problema? O ¿cuándo empezamos a preocuparnos por este tema? Y era cuando los productores, agrónomos empiezan a hacer análisis de suelo y empieza a dar el pH de 5,4 hacia abajo. Ahí ya podemos decir que un suelo está acidificado por el uso. Información que el LAI le transfiere a este proyecto indica que en la cantidad de análisis de suelo que van al LAI, que es un laboratorio muy grande que recibe muchos análisis, el 27% de los análisis que están dando 5,2 de pH a nivel país. Y en zonas, por ejemplo, como Soriano, el 32% de esos análisis están por debajo de 5,2. Eso despierta la preocupación porque cuando, como bien comentaba Juan Manuel, cuando vamos a sembrar y consultamos qué tenemos que hacer, lo primero que corrigen en otras partes del mundo es llevar el pH a niveles de 6 para poder plantar cultivos que tengan buena extracción de nutrientes, que puedan las raíces absorber todo lo que precisan. Y bueno, en ese marco decidimos armar el proyecto. Hoy hay 8 chacras que están en el proyecto. Repartimos en diferentes SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico que tienen, suelos de más potencial y suelos de menor potencial, y también buscamos, por supuesto, que estén acidificados y que tengan una rotación intensa de cultivos en lo que dura el proyecto, para que se dé la máxima extracción posible y ver cuánto sube el pH, qué pasa con el resto de los nutrientes y a su vez cuánto tiempo dura el encalado para tener que volver a reencalar. Y bueno, como comentaba Juanma, venimos ya con una parte importante del proyecto avanzado y bueno, se han visto resultados bien interesantes contestando esas preguntas, ¿no? Hoy a nivel país, entonces, un 27% de la superficie agrícola, no agrícola, porque el LAI contempla también pasturas. Sí. Podría decirse que está con un nivel de pH por debajo de 5,2. A mí me gustaría hacer un agregado de lo que comentaba Diego, que estuvo muy bueno el puntapié, porque esta información no forma parte del proyecto, pero muy inteligente. Describe la realidad. Claro, pero muy inteligentemente el equipo de Unicampo se dio cuenta que teníamos que medir también la magnitud a nivel país. Entonces, sumaron la información que nos proporcionó muy amablemente el LAI y eso nos dio que la magnitud del problema genera ese número que tú decís. Y está muy bien lo que tú dijiste. Estamos hablando de todos los suelos bajo uso intensivo del Uruguay, que no necesariamente es solo agricultura. Claro, sí, es agricultura, es lechería, es riego, es pastura de alto consumo animal. O sea, todo lo que tiene alto potencial y tiene mucha extracción de nutrientes, por ende mucho agregado de fertilizantes amoniacales o de los fertilizantes comunes, vienen disminuyendo el pH del suelo. Y ese trabajo nos da una luz roja, que es ese 27%, pero nos da una luz amarilla, y es la que más nos preocupa a nosotros desde la Agropecuaria de Dolores. Y que el 50% de los suelos bajo uso intensivo en este momento están ya con un pH muy cercano al que estaría con necesidad de ser encalado. Entonces, la magnitud del problema puede llegar a ser muy importante en los próximos años. Eso de no hacerlo, por supuesto, implica un problema directo en el rendimiento, digamos. Claro, de no encalarse, claro, de no los encalar, suelos seguirían perdiendo rendimiento progresivamente junto con el pH. Además de... Sumar insumos también. De empezar a fijar fertilizantes y de no liberarlos y aumentar los costos en insumos. Claro. ¿Qué beneficios? Vamos a hablar más adelante de los resultados productivos, que es obviamente lo que va a determinar la adopción de la tecnología, entre otros elementos. Pero,
¿Puede haber beneficios ambientales cuando se encala? O sea, por aplicar, por ejemplo, menos fertilizantes. Sí. Sí, se da porque la capacidad de las plantas al estar en un pH que es más amigable, es mayor, entonces la disponibilidad de nutrientes, que es parte de lo que estamos midiendo, como el fósforo y como el potasio, aumenta bastante. Entonces eso hace que uno tenga que fertilizar con menos fósforo y con menos potasio de lo que lo viene haciendo, porque se hacen más disponibles. Y eso ambientalmente impacta mucho por dos factores básicamente. Uno, que todos esos fertilizantes potásicos o fosforados vienen de afuera de Uruguay. Cuando uno mide el impacto ambiental hay que medir cuánto digamos, impacto tiene sacarlo, traerlo al Uruguay, fletearlo, aplicarlo. Entonces lo estaríamos sustituyendo o lo estaríamos corrigiendo con productos que el carbonato de calcio existe en Uruguay a gran magnitud, hay que procesarlo y hay que ver cómo digamos, se adecúa a la demanda, pero existe mucho. Y estaríamos sustituyendo, digamos, por este producto de carbonato de calcio, entonces tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Y después me imagino menos escurrimientos y demás. Totalmente. Al tener más disponibilidad se desarrollan mejores cultivos, aumenta justamente era lo que queríamos ponerle número, pero se está dando el aumento de productividad, entonces con menos, digamos, se hace más y eso ambientalmente tiene un impacto. ¿Y qué datos productivos justamente tiene? Tú decías aumento de productividad y demás. Bueno, ¿cuáles son esos datos? Obviamente que las chacras que nosotros elegimos para el proyecto son chacras que a priori o hipotéticamente podrían dar respuesta, y algunas que estaban en un límite que entendíamos que ahí estaba la duda. Entonces, bueno, lo importante es que todas las chacras dieron respuesta y el procesamiento de la información viene dando un aumento de un 30% de impacto en productividad en todos los cultivos. Hay chacras desde un 60-70% de impacto, chacras con suelos más arenosos o suelos más livianos, y otras chacras con menos respuesta, pero lo importante es que la respuesta se da en todos los cultivos, en todos los sitios elegidos. Además, como decía Diego, tenés un ahorro de fósforo, un ahorro de potasio, lo cual impacta positivamente, obviamente, que en la cuenta y ambientalmente. Pero bueno, o sea, realmente nos tiene muy sorprendido el impacto del proyecto en sí. Obviamente es una técnica que hay que primero responder todas las preguntas, porque digo, es una inversión que estamos hablando, depende de la magnitud del problema, entre 2 a 6 toneladas de aplicación de cal, y eso varía muchísimo la inversión a hacer. Puede ser una inversión entre 300 a 600 dólares. Entonces, bueno, realmente es una inversión muy grande que hay que ver en cuánto se amortiza. Pero lo que decía el Vasco recién, Enrique, digo, realmente lo que nos preocupa es el área que todavía está a tiempo de que con una dosis muchísimo menor poder corregirla y no medir y no tener ese problema. Además, digo, es un problema silente que obviamente si no tenés un testigo no lo ves, y capaz que son kilos que se están perdiendo en todo el sistema, no solo en la chacra, sino en el flete, en la planta de silo, la exportación, en el sistema todo. Entonces, digo, ¿cuántos dólares por hectárea hay que un suelo que tiene problemas? Obviamente es distinto la gravedad del suelo, el problema que tenga el suelo, pero ¿cuántos dólares por hectárea hay que más o menos poner para poder solucionar el problema? Nuestro estudio se hizo con una cal nacional, que hay que fletearla desde 33 a Dolores, por ejemplo, en esta zona del litoral, pero estamos hablando más o menos de 50 dólares por tonelada, 50, 55 dólares por tonelada de cal, más el flete, que es otro tanto. Digo, realmente en un país con costos altos el flete pesa mucho, o sea que ahí estás en 90 dólares por tonelada, más o menos. Después aplicarla y incorporarla, porque es un producto que hay que incorporarlo con una disquera para que tenga reactividad. O sea, estamos hablando de una inversión que puede andar entre los 300 a los 600 dólares dependiendo de la dosis. Por hectárea. ¿Cuáles son las preguntas? Decía, intentamos responder las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que justamente emergen y que este proyecto que están llevando adelante busca responder? Cuando nosotros arrancamos con el proyecto, a ver, la hipótesis era que iba a haber respuesta, porque si en otras partes del mundo entendíamos que acá también debería haber respuestas. Pero, a ver, calibrar la dosis con tengo tal pH, ¿cuánto es la dosis que precisa ese campo? Eso es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánto dura este efecto del encalado? Porque digo, así yo después cuando armo una inversión, la planifico, la amortizo en 3, 4, 5 años. Después que termine ese efecto, ¿con cuánto se reencala? ¿Cuál es el ahorro de fósforo y potasio? También que es una pregunta a responder, y bueno, va por ahí las preguntas que está respondiendo este proyecto a 4 años. Bien, la respuesta productiva.
¿Se da en todos los cultivos? ¿Invierno, verano? Ahí tuvimos una respuesta bastante más fuerte inicialmente en los suelos de menor SIC, porque son los que tienen menor capacidad buffer. Entonces, en el primer cultivo de soja tuvieron respuesta del 50% de los sitios, un 27% de respuesta en productividad en soja. Y eso llamó la atención. Después, enseguida, en los cultivos de invierno posteriores, digamos, a esa soja, ya se empezaba a dar respuesta en todo el resto de los sitios. O sea que también, digamos, todo esto estaba, en el mundo se conocía, lo que estamos tratando de hacer es validarlo y bueno, a suelo de mayor capacidad productiva o de mayor SIC, es más lento el proceso que se da para levantar el pH, para toda la reactividad, pero en teoría también va a ser más lento la duración, o sea, vamos a tener más tiempo de pH en corrección. Enrique, Carlos, un punto sí, interesante dale. que yo quería Dale. agregarle a lo que decía Diego. Una cosa que nos resultó, por lo menos a mí me resultó muy curioso, es que suelos que no necesariamente respondieron tanto al cambio de pH, no elevaron tanto su pH, sí tuvieron cambios significativos a la producción y a la liberación de nutrientes. Y eso es algo que como decía Juan Manuel, en los suelos que se eligieron bien contrastantes, los que tenían baja SIC y acidez muy bajo pH, y los que estaban con una acidez un poco más normal y una SIC más alta, los suelos donde esperábamos menos respuesta al cambio en el pH, hubo menos respuesta al cambio de pH, pero sí hubo una respuesta interesante en cuanto a productividad y en liberación de nutrientes. Eso es algo que nos sorprendió. ¿Hay capacidad tecnológica para poder aplicar justamente la cal en el suelo? ¿Cómo lo están instrumentando ustedes en el proyecto? El proyecto nuestro, uno de los sponsors es una empresa de contratista que es Luis Andrés Sosa, que tiene una máquina y provee ese servicio. Y es una práctica que está arrancando y obviamente que la adopción de tecnología cuando hay algo tan disruptivo se va dando y el proceso se va dando. Lo que hoy está limitando un poco, obviamente, es la disponibilidad de cal, porque obviamente, pero también, en este caso, nuestro proyecto es con CDP y el ritmo de molienda hoy está limitado, pero digo, rápidamente lo puede incrementar si hay una demanda. Entonces digo, nuestro proyecto no intenta validar cuál es la mejor fuente, sino pusimos el tema arriba de la mesa, lo hicimos con cal en este caso, pero entendemos que tanto este producto como otros productos van a tener impacto en el encalado. Y la oferta de servicios, en la medida que crezca la demanda, se va a ir acompasando. Sí. Ahora, y todo esto que estamos hablando acá, conversando, esos buenos datos de respuesta y demás, ¿se transforman en productores, en gente que dice, bueno, ¿arranquemos? ¿O todavía no? ¿Cuesta? Está empezando a pasar. O sea, hay mucha inquietud, seguro, como lo decía Juan. Hay mucha inquietud. Hay muchas empresas ya empezando a encalar, sin dudas, pero bueno, esa pregunta que tú nos haces ya nos lleva al próximo nivel de esto, que es cómo se puede hacer en nuestro sistema. Y nuestro sistema agrícola uruguayo y también de pasturas, la tenencia de la tierra es uno de los problemas a superar aquí, porque estamos hablando de una inversión que hoy con una soja a 300 y pocos dólares, estás hablando de una renta o dos rentas por año. O sea, tenés que pagar la renta de la tierra y tenés que poner 2 rentas más para hacer un encalado importante de 6 toneladas, como bien decía Juan Manuel. Entonces, ahí empieza el productor a decir, bueno, pero si yo no tengo la certeza de la tenencia de la tierra o la certeza de poder descontar la inversión, yo no sé si puedo gastar esa cantidad de dinero y hacer un encalado en el suelo. Entonces, ahí tenemos que empezar a encontrar herramientas que le den cierta certeza al productor para que encale. La primera sería atacar el tema de la tenencia de la tierra, buscar contratos más largos, me imagino. Nosotros somos bastante creyentes del libre mercado, o sea, entendemos que la relación entre privados tiene que mantenerse como tal. Por ende, no creemos que la tenencia de la tierra deba ser manejada por un tercero. Pero ahí, en el mano a mano, productor arrendatario, Perfecto. productor arrendador, quiero encalar. Busquemos la forma de tener un contrato 5, 7, 8 años. Perfecto. Si existe la posibilidad, que las hay,
de que el productor le logra explicar al dueño del campo la importancia del tema, el dueño del campo lo comprende y cambia esa relación, fenomenal. Existen muy buenos ejemplos de eso y funciona. Con lo cual ahí esa limitante desaparece. Ahí se solucionaría. ¿Qué es lo que falta? Y bueno, ahí digo, lo que te decíamos al inicio, o sea, lo que decía muy bien Diego, o sea, hoy hay un 27% del área a nivel país relevada de esa muestra que tiene problema urgente. Y hay otro tanto que está en el borderline que está para entrar a ese problema. Entonces digo, la adopción de esta tecnología no puede demorar, o sea, hay que darle celeridad y para darle celeridad entendemos que debería haber alguna medida, algún incentivo, como puede ser lo que tiene el riego u otros, porque que se pueda deducir, que se pueda descontar. ¿Ese puede ser un catalizador para que la tecnología prospere rápidamente? Podría serlo porque realmente tiene impacto en toda la cadena. Date cuenta que no solo estamos hablando de un producto nacional en este caso, pero digo, estamos hablando de un producto que te permite ahorrar vamos a decir, insumos como el fósforo y el potasio, eso tiene impacto ambiental. O sea, de todo el punto de vista, aumenta la productividad, aumenta los fletes, aumenta... Digo, realmente es una práctica muy disruptiva, que bueno, tiene mucho impacto. Por ahí es otra parte de seguramente la agricultura de los próximos 10 años pase por corregir pH, lo van a tener que hacer todo. Nosotros queremos ponerle la magnitud del asunto con este proyecto, decir, bueno, qué área está complicada, qué es lo que hay que hacer, con qué dosis, ponerle números para Uruguay. Y la respuesta... Existen en el mundo, nosotros los queremos, de nuevo, aplicar a Uruguay para que todo el que lo quiera hacer pueda tener datos en distintos campos. Estos son campos de distintos productores que dijeron yo tengo un problema, quiero entrar. No son campos elegidos, o sea, son cumpliendo los requisitos, entraban en ese tipo de campos. Pero bueno, no se está adoptando con la celeridad que debería ir para que esto se corrija. Y bueno, y eso se lo está perdiendo el país. Pero además... Por ejemplo, hay otras tecnologías como el riego, que están creciendo mucho, que están siendo incentivadas, pero tienen, digamos, las fuentes de agua por ahí, o el tipo de la forma de campo, que no van a permitir que se cubra el 100% del área. Esto realmente cuando se pueda empezar a aplicar, se puede cubrir el 100% del área y va a tener un impacto fuerte rápido, ¿no? Nos tenemos que ir a la pausa. Si buscas plantas de interior, exterior, aromáticas, palmeras, árboles frutales y todo lo que necesites, los encontrás en el vivero El Señor de los Árboles, con más de 8.000 metros cuadrados de exhibición y asesoramiento adecuado para tu mejor elección. Abierto hoy domingo y todos los días de 8 a 18 horas, vivero El Señor de los Árboles en Ruta 5, kilómetro 12500. Visítanos y te sorprenderás. Pausa y ya volvemos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento. Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. En Ralco, transformamos la agricultura y la ganadería con tecnologías naturales e innovadoras. Nos dedicamos a mejorar la salud y la nutrición de animales y plantas. Buscamos una producción más sustentable sin comprometer la salud humana. Nuestros productos son 100% naturales, optimizan la producción ganadera y garantizan alimentos más saludables para todos. Ralco, Rethink Nutrient Conversion.
En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. A donde vayas, cáete con un Rosés. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando del encalado de los suelos en nuestro país. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés, y ya no hay más secretos. Muy bien, seguimos hablando del tema y reenganchamos lo que quedó del bloque anterior. Bueno, ¿qué se necesita, Enrique Carlos, para avanzar en esto? Bueno, como decíamos... Está probado que sirve. Sí, sí. Totalmente, eso no está en discusión. Sin duda. Cuando terminemos el proyecto vamos a tener respuestas más contundentes por cuánto tiempo sirve, con qué cantidad, según tipo de suelo, un montón de cosas que van a surgir de la finalización de este proyecto. Pero hasta ahora los resultados son muy satisfactorios y contundentes. Entonces, ¿cómo encalamos masivamente Uruguay? Esa es la gran pregunta que tenemos hoy. Y como les decía, la tenencia de la tierra es el escollo. Y entendemos que, bueno, como Rubén comentaba, si se pueden solucionar entre productores y propietarios de tierra, es lo ideal. Pero acá hay que buscar la forma de que el gobierno se involucre. Debería haber alguna forma de proyección para que esto se pueda ejecutar y mirar más el bien general que el bien particular. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a suponer una situación de un establecimiento que tiene un arrendamiento a 2 años. Que el productor pueda hacer el encalado, que gaste 400, 500 dólares en esa hectárea, a los 2 años le va a tocar irse. Si el gobierno le dio un incentivo al productor o le dio una ayuda, para no decir incentivo, que quizás no es la palabra más correcta, debería ser una ayuda para que el productor encale. De esa manera el suelo queda encalado, aumenta su productividad. A los 2 años ese suelo está encalado, entra otro productor y eso es un bien para el país, porque si nosotros pensamos que ese 27 o 30% de suelos que hoy están con una pérdida de productividad en el eje del 30%, si sumamos toda esa área, le ponemos el valor del producto, ¿cuánto se puede llegar a ganar a nivel país por el aumento de productividad y ahorro en nutrientes? El número es gigantesco. Entonces,
de alguna forma tenemos que ayudar a que esta tecnología se haga, mirando más el bien general a nivel país que el bien particular. Es decir, bueno, si él lo puede contar o no, no, en realidad lo que tenemos que pensar es que los suelos se encalen y que se encale la mayor área posible y, como bien decía Juan Manuel, en el tiempo más corto posible. Y allí algunos ejemplos que pueden surgir, tú lo mencionabas, Juan, está el riego, que es un elemento que también funciona con elementos que permiten la deducción de parte de la inversión y demás. ¿Ese puede ser un camino? ¿Sería el más sencillo? ¿O hay que pensar? A ver, yo creo que sí, sea el incentivo que sea, creo que hay que motivar a que esta práctica se acelere y se aplique lo antes posible. Como dice Enrique, estamos perdiendo una productividad en torno al 30%, en un 30% del área es mucho, y cuando nosotros nos planteamos a producir, obviamente que el costo por tonelada producida a nivel país incide a la competitividad del país. Entonces, si productores como Paraguay, Brasil, están encalando y están con este problema resuelto, ¿por qué en Uruguay vamos a demorar en adoptarlo? Creo que tenemos que tomar conciencia. Hoy cuando miramos un productor, el manejo que hace a nivel mundial tiene la mejor tecnología como en genética, la mejor tecnología en fertilización. Bueno, creo que esta práctica no podemos dejarla pasar ni un minuto más porque realmente nos está poniendo un escalón abajo en productividad y bueno, en momentos de costos bajos, quien tenga la mejor tonelada producida o el costo más competitivo va a ser quien pueda subsistir, ¿no? Diego, ¿cómo lo ves vos? No, de la misma manera, me parece que en el caso particular nosotros venimos encalando hace mucho tiempo, donde encontrar la sinergia arrendamiento te permita o sinergia con el dueño del campo. O sea que se puede lograr, o sea, ustedes lo están llevando... Se puede lograr, pero no en la cantidad de hectáreas o la cantidad de lugares que quisieras hacerlo. Entonces, digamos, lo que vemos es también que los análisis de suelo dan pH cada vez más bajos, entonces es un problema que tenemos que solucionarlo. Y si aumentamos productividad y bajamos costos, vamos a ser más competitivos para vender productos, como bien dice Juanma, competimos contra países que son más baratos. Entonces no podemos encarecernos. Después hay componentes como el flete, por ejemplo, hay cal disponible en Paysandú, por ejemplo, que eso sería para el litoral, bajaría mucho el tema de flete, o puede haber de repente otra fuente, que no quisimos entrar demasiado en eso, sino más bien ponerle los números a lo que es encalar. Después se puede hacer con distintas fuentes, con distintos productos, pero sí que esa productividad no la dejemos pasar, ¿no? Enrique, Carlos, ¿esto se ha conversado con autoridades de gobierno? ¿Se va a conversar hacia adelante? ¿Se ha planteado? Sí, sin duda. Nosotros estamos en época de elecciones también, o sea... Bueno, eso increíblemente es lo que enlentece un poquito las cosas, porque hoy en día están dedicados a la campaña política, lo que es lógico, y eso enlentece un poco las vinculaciones y no vamos a la velocidad que nosotros quisiéramos ir. Pero sí, ya hemos iniciado conversaciones, estamos buscando cuál es la mejor fórmula para plantear, porque nosotros somos agrónomos, no somos economistas y no tenemos conocimiento de cuál sería... El vericueto a utilizar para... Bueno, te iba a decir la herramienta fiscal, pero bueno, tiene que haber alguna herramienta que nos permita a los productores que esto se acelere. A la misma vez, también establecimos un contacto con todos los bancos con los cuales la agropecuaria tiene vínculos y nos acompañan en casi todos los eventos, y les llevamos el trabajo y les contamos que tenían que generar una línea de crédito que pudiera apoyar al productor y la verdad que lo vieron todos con muy buenos ojos y están evaluando una posibilidad de armar líneas a 5 años con tasas, tratando de que fueran tasas preferenciales y de repente con algún tipo de garantía fácil que podría ir por el lado del SIGA o podría ir por algún otro lado. Y bueno, son todas herramientas que van a ayudar a que esto se pueda masificar. O sea, que la financiación estaría ahí también teniendo un espacio interesante. Hoy no tenemos respuestas concretas, pero hay están interés. Todos en estudio. Y de hecho, la semana pasada estuve reunido con uno de ellos que tenía algunas consultas técnicas puntuales y ya está presentando una carpeta en directorio para generar algo.
¿Ustedes entienden que...? A ver, no, perdón. porque la inversión se da inicial y después dura 4 años, pero el gasto eso es lo que le iba a preguntar, claro, ¿cuánto dura esa inversión que se hace, que no es poco, por supuesto? Y bueno, es lo que queremos responder. Hicimos el proyecto hasta 4 años, hasta ahora venimos con niveles de pH que se levantaron y todavía en lo que va al proyecto no han bajado. Queremos esperar a finalizar, como bien decía Enrique, para ver cómo terminamos con 4 años. Pero lo que sí es clarísimo es que la inversión de 300, de 500 es al inicio. Entonces, eso digamos, la parte financiera tiene que existir de alguna manera, de eso se tiene que ir resolviendo para asumir todo al comienzo, ¿no? Lo más importante de todo es que cuando la agropecuaria pone el tema arriba de la mesa, o lo traemos, o sea, tuvimos el apoyo de 3 empresas que financiaron el proyecto sin ponernos un no. Y ahora, como dice el Vasco, los bancos ya están alineándose para alargar un producto propio del encalado. Hemos sido escuchados por gente del gobierno para ver de qué forma se puede esto, no la velocidad que quisiéramos, pero de qué forma podemos incentivarlo. Creo que pusimos el tema arriba de la mesa y se generó un ámbito de encalado. Después, si es con dolomita, si es con calcita, si es con un producto disruptivo que con menos dosis, bueno, lo importante, como decía Diego, es que se encale lo más rápido posible. Sí, lo que falta ahora es un catalizador para que se adopte rápido y sobre todo en un escenario de precios más bajos, ¿no? Que eso también me imagino que dificulta la inversión. Porque... Totalmente, y siempre hay muchas cosas para invertir y por ahí un riego, una cosechadora, uno va y la puede tocar todos los días y el encalado lo hiciste y no lo ves, entonces cuesta un poquito más. Por eso es tan importante tener números para poder decidir, y eso es lo que tratamos de hacer con el proyecto. ¿Tu suelo necesita un empujón para rendir al máximo? Calculá, encalar te conviene. Caleras Sicusa tiene los mejores calcáreos agrícolas, conocé sus beneficios. Con su carbonato de calcio y carbonato de magnesio mejora la acidez, el pH y los nutrientes de tu tierra. Además, cuentan con stock permanente, flete propio y envíos a todo el país. Dale a tu suelo lo que necesita y comenzá a optimizar tu producción. Contáctanos hoy mismo y comprobá la diferencia. Caleras Sicusa. Calculá, encalar te conviene. Si querés optimizar los tiempos de tu negocio, volá en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, económicas, sustentables e innovadoras. Te mostramos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información escaneando el código QR. Pausa, la última, y ya regresamos. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la reevolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís.
Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En la vida del agricultor, los cambios son permanentes. Cada zafra un nuevo desafío. En Cibeles Agro, desde 1976, brindamos soluciones adaptadas a nuestra realidad para lograr una agricultura eficaz y sustentable. Apoyamos a todas las generaciones de agricultores basados en la experiencia, la innovación, el desarrollo y la calidad. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Entramos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Bueno, muy bien, entramos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo. Rubén. Sí, le quería preguntar a Enrique Carlos, el objetivo entonces en este 2024 es juntarse con los diferentes actores para encontrar el estímulo que permita la adopción de la tecnología grandes, medianos y pequeños productores. Ese es un poco el objetivo de corto plazo, aprovechando el año electoral. Sí, sin duda. Nosotros le queremos hacer llegar esta información a todo el que le interese, o sea, y entendemos que el actor político, y no solo el actor político, también el que trabaja en el Estado, sin ser hoy un político, y que toma decisiones, tiene que estar en conocimiento de esto para poder ayudar a pensar, a ver de qué manera podemos masificarlo. ¿Es el problema de la agricultura el encalado de los suelos? Y bueno, por la magnitud de lo que estamos viendo, es un problema muy importante, ¿no? Que hay que resolverlo y sobre todo tenemos la solución bastante in-house. Está cerca, eso va a agregar canteras trabajando, fletes, contratistas desarrollando un nuevo negocio y, ¿por qué no, vender productos con una huella de carbono mucho más baja, ¿no? O aportando a eso hoy que esos temas tan de moda, ¿no? ¿Por qué la agropecuaria de Dolores encara este trabajo? Y bueno, principalmente la agropecuaria está formada por productores y además nos debemos a los productores. Y bueno, como
como somos una gremial, siempre decimos lo mismo, de propuesta y no de protesta. Nosotros siempre estamos buscando cosas nuevas. Y a los viajes, te vuelvo a decir, cuando uno se compara con otros productores, ves que la maquinaria que usan en otras partes del mundo es similar, la genética es similar, la fertilización es similar, y bueno, ¿por qué esto no? Entonces, bueno, empezamos a buscar información contemporánea del encalado en Uruguay, no existía. Nosotros no tenemos los recursos como gremial para encararlo. Y ahí, bueno, como yo te decía al principio, empezamos como articular un proyecto que tiene un director técnico que es Unicampo, 3 empresas que sumamente agradecidos desde el día 1 que nos dijeron que decía un proyecto que era 4 años, que era por un problema nuevo y que capaz que algunos podían decir, no, yo la miro de lejos a ver qué pasa, y no, realmente tuvimos una muy buena aceptación. Y bueno, hoy vamos ya transitando la mitad del proyecto con muy buenos resultados. Lo bueno que se encaló el día 1 y siguen apareciendo resultados 2 años y medio después, entonces digo, nos tiene muy entusiasmados. Como gremial no podemos, o sea, como productores no podemos esperar a que esto venga información, digo, si no estaba generada teníamos que generarla y bueno, fue un poco ese el ímpetu del proyecto. ¿Despertó el interés de la investigación? Claro, eso te iba a preguntar. Sí, ¿qué pasaba con la investigación justamente, ¿no? Con Iña? Bueno, una buena pregunta. No, yo creo que sí, el tema despierta interés en todos lados. Es un tema que para nosotros es muy importante y bueno, y últimamente se ve más camiones con cal, más gente preguntando y se ve como que esto va creciendo mucho. Llevamos 2 años y medio nosotros dando resultados y bueno, y hay que acelerar y me parece que todo el que entre en esto, investigue, le agregue cosas, seguramente va a ayudar a tener más información y hacer que todo esto sea mucho más certero aún, ¿no? A mí me gustaría resaltar un poco de lo que Juan Manuel decía, son 13 empresas. Es tan importante y es tan loable esto que estamos haciendo en ese sentido, es que de las 13 empresas solamente 2 podrían obtener un beneficio directo con este proyecto. Una que vende servicios y otra que vende la cal. Las demás es porque realmente creen en el proyecto, creen en el bien que le vamos a hacer al país y eso creo que es de resaltar y de agradecer por parte de nosotros que nos hayan creído, confiado y acompañado todo este proyecto. Lo segundo que te quería decir, quería compartir una anécdota de hace pocos días. Nos visitó desde la Universidad de Tennessee el profesor Walker, que es el jefe de la cátedra de suelos y ambientes de dicha universidad, y estábamos intercambiando de nuestros sistemas productivos, los de ellos, los de nosotros, cómo trabajamos, qué hacemos, y les contamos sobre el proyecto de encalado. Y la verdad que el tipo nos miraba y no podía entender por qué estábamos haciendo un proyecto de encalado. Dice, pero corregir el pH del suelo es lo primero que hay que hacer antes de empezar a producir. Entonces, bueno, es tan importante esto que estamos hablando que en otros países del mundo ya está absolutamente claro que si el suelo no se corrige, no se produce. Claro. Sí. Sí, Rubén, ¿no? Sí, no, la última que nos tenemos que ir. La última. Ustedes ven entonces un nivel de encalado creciendo en los próximos años. Sí, sin duda. Creo que hay que encontrarle la forma porque es una inversión cara, va mucho al principio, pero los suelos que están con una acidez debajo del 5,4 no lo corrige ninguna pradera, lo corrige el encalado. Entonces es la manera que hay para solucionarlo y además cuando esto se empiece a desarrollar seguramente encontremos cosas para poder bajar costos y hacerlo más eficiente cuando se masifique. Llegamos al final de esta edición de Gente de Campo del día de hoy, aquí por la pantalla de la tele. Cada uno de los invitados se lleva este espectacular vino Don Jacinto, Cabernet Sauvignon, Gran Reserva 2020. Ahora sí, de Bodegas Rosés Hermanos, que está allí en Sauce, departamento de Canelones. Vino Don Jacinto, espectacular vino. Y además de Cuchillos del Uruguay, Lorenzi, que está en Avenida Garzón 630, se lleva cada uno de los invitados un espectacular cuchillo también. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir también. Y Diego, muchas gracias por estar presente y por venir también. Hay que buscar una monedita, ¿no? No, tranquilo, no se preocupen, no pasa nada, no nos vamos a pelear. Gracias a los 4 por venir, nos reencontramos el próximo domingo como es habitual, a las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien.
fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.